Hola amigos, bienvenidos a Salud y Bienestar con el gusto de llevarles todos los fines de semana los temas de actualidad y belleza con los mejores profesionales. Salud y Bienestar llega a ustedes a través de Unión Radio 90.3 FM y su red de emisoras en todo el país. En vivo por www.mundour.com y DirecTV Canal 980 en nuestros horarios sábados 8 de la mañana y domingos 8 p.m. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitan Jalí Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Peruzzi, Carlos Javier Virgües y Fernando Camacho y Juan Clark. Nos puede seguir en Instagram como @la cultural. En la producción general y locución de este espacio, quien tiene el gusto de hablarles, Mercedes Elena Ledesma. Están invitados a participar del programa también por mi correo saludbienestarunionradio@gmail.com. Caminamos miles de pasos al día, pero solo nos acordamos de los pies cuando cada paso se vuelve un suplicio. ¿Es el zapato? ¿Es la pisada? ¿O es algo más grave? Hoy vamos a descubrir las causas reales detrás de ese dolor que nos lo deja vivir. Bueno, doctor Miguel Ángel Sánchez Rubio, traumatólogo, especialista en pie, tobillo y medicina preventiva, bienvenido y mire todo lo que le espera. ¿Por qué me duelen los pies? Antes que nada, agradecerte la invitación a ti y a tus oyentes por esta oportunidad de hablar de estas cositas. Sí, son cosas bien extensas y que se repiten a diario y que es necesario tener en cuenta el verdadero conocimiento de la estructura tan importante de el pie y el tobillo, porque es un engranaje perfecto, ¿cierto? Es como yo siempre le digo a la gente no sabe lo que limita y lo que molesta algo en el pie hasta que lo tiene, porque desde que te levantas hasta que te acuestas estás sobre ello. Entonces, exacto. Son cosas que definitivamente limitan en distintos niveles y que también hay mucho mito y mucho desconocimiento a veces en cómo tratarlas y en cómo manejarlas. Claro, hay una asesoría de tipo autónoma, no profesional, y entonces va avanzando con los años cuando se da cuenta y le llega la consulta que ellos no tienen ni pies ni cabeza, y cronificado, por supuesto. Obviamente hay muchas cosas que pasan de ser cosas sencillas, sí, sin lesiones estructurales, y las vas dejando, y ya cuando tienes una lesión estructural ya cambia un poquito el cómo manejarla. Es correcto. Bueno, generalmente estos temas vamos a empezarlo, y sobre todo desde el punto de vista traumatológico, porque es la armazón, nuestro esqueleto, toda esa cantidad de huesos, músculos, tendones, y que encierra todas esas estructuras óseas. Y fue, pues, está como clasificado en partes. Hablemos un poco de las causas estructurales, o sea, de cómo está conformado el pie, y usted puso unos temas muy interesantes. Vamos a hablar de la fascitis plantar, de qué significa eso. La famosa fascitis plantar. Ajá. La fascitis plantar, lo que pasa es que la fascitis plantar, la mayoría de las personas no sabe lo que es, pero todos saben lo que es el espolón calcáneo. Sí. Entonces, la fascitis plantar o el espolón calcáneo es una fascitis plantar calcificada. ¿Qué me quiere decir eso? Que yo tengo una estructura que es un ligamento de soporte del arco del pie, como lo es la fascia plantar, que por sobrecarga normalmente se inflama y produce dolor. Ese es el estadio inicial. Posteriormente, si eso no se trata, empiezas a tener lesión estructural de las fibras de ese ligamento, de esa fascia plantar, y esa lesión estructural, igualmente, con el tiempo, va produciendo una cicatriz. Esa cicatriz en algún momento se va calcificando y es lo que la gente ve como tengo un cachito de hueso en el talón. Sí, que se ve ahí en la radiografía. Mito urbano, tengo un cachito de hueso en el talón que me está pinchando cuando piso abajo, y no, es porque eso está metido en el espesor de la fascia plantar. Claro, como un clavo que tiene ahí. Lo que duele realmente es la inflamación de esa estructura de soporte que es la fascia plantar. Y muchas veces una cosa que en el 95% de los casos se soluciona solamente con fisioterapia, terminas teniéndole que hacer algo a esa lesión estructural para poderla solucionar.
Claro, o sea, esa fascitis es, esa banda de tejido de soporte está inflamada. Está inflamada y cada vez que tú pisas, que esa banda estira, produce dolor. Si es como fuera una plantilla anatómica. Yo a veces le digo, si tú tienes el arco del pie, la fascia es la cuerda del arco. Cuando tú pisas que el arco abre, pues esa cuerda estira. Eso es una analogía bien sencilla para entenderlo. ¿Y eso por qué sucede? O sea... fíjate, sucede por muchas cosas, pero en resumen tienes acortamientos de estructuras musculares de manera crónica, y ese acortamiento de estructuras musculares va generando tensión. A eso súmale calzado inadecuado, a eso súmale carga, en el caso del peso, a eso súmale actividades que producen impacto en los pies, como la carrera, como el salto. Y esa conjunción de elementos termina produciéndote una sobrecarga en esa estructura, y eso, ella se queja como me inflamo y produzco dolor. Claro, esa fascitis se instala en ese pie por una razón anatómica, un pie plano, por ejemplo. Hay razones anatómicas que pueden hacerte más proclive a sufrir una fascitis plantar. Tienes los dos polos, tienes el pie plano, tienes el pie cabo, es decir, el pie con poco arco o el pie por mucho arco. Son dos condiciones totalmente opuestas, pero que en el caso de la fascia, ambas te hacen proclive a tener una fascitis plantar. Claro. En el caso de las mujeres, pasan de tacones a zapatos planos. Entonces, estructuralmente y biomecánicamente estás acostumbrando una estructura a funcionar de una manera y luego la pasas al polo opuesto. Eso genera tensión. Ahorita que está, por ejemplo, el running, que está muy de moda, y hay una ola gigantesca. Entonces, esa actividad de impacto repetitivo sobre el talón, con a lo mejor un zapato que no es el adecuado para ti, con una biomecánica que no es la adecuada, pues eso te produce sobrecarga y eso te produce dolor. Claro, tienes razón. Y el calzado inadecuado, porque bueno, yo quiero empezar a correr. No dije caminar, correr. Entonces vas a comprar unos zapatos. Se compran los bonitos y de moda. Entonces, ahí viene la situación, pues no se estructura bien lo que va a hacer y la asesoría que debe tener para hacer esto, porque esto es de larga data, eso no es de un día para otro, ¿no? Hay situaciones muy puntuales, de traumas muy puntuales, que puede ser de un día para otro. Por ejemplo, un traumatismo directo. Mira, brincaste y caíste justamente en un borde, en un filo sobre la fascia, y se inflamó, tuviste una pequeña lesión. Pero lo usual son patologías crónicas, patologías que vienen en el tiempo con una sobrecarga crónica hasta que te empiezan a producir síntomas. O sea que, y las personas que pues tienen el pie plano y nunca, digamos, fueron sujetos a evaluación y cierta terapia para edades posteriores, pues porque no es lo mismo desde edades de escolar hasta edades de 70 años, ya ese pie plano no sé ni cómo está, ¿verdad? Porque no solo duele el pie, entonces rodilla y cadera, porque arriba hay otras estructuras que están montadas allí. Claro, en el caso del pie plano, a ver, es lo que uno le dice a la gente. Tú lo que buscas con el tratamiento conservador del pie plano, las plantillas, la fisioterapia y todo eso, es evitar las complicaciones a mediado y largo plazo de ese pie plano. Nuevamente, mitos. Es que yo le puse boticas a mi hijo cuando era chiquito y no sacó el arco. El que va a sacar el arco lo saca con o sin plantillas, y el que no lo va a sacar le puedes poner 300.000 plantillas que no lo va a sacar. Que si te hace la plantilla, que si te hacía la botica, que mientras tú estás de pie en esa estructura, tú estás alineado. Entonces, con esa alineación evitas los síntomas y evitas las complicaciones de un pie plano que no está alineado. Claro. Básicamente ese es el norte del tratamiento conservador del pie plano. Claro, y es difícil ya después en etapa adulta que la persona se somete incluso a tener unas plantillas, porque dice, no, pero es que con este zapato no me sirve, no me gusta el calzado, me incomoda. Ya a estas alturas tienes ya un modelaje interno de cómo vas a caminar. Sí, y es complicado modificarlo. Cierto. Si bien ha habido un avance importante en el tema de las plantillas en cuanto a manufactura. Cierto, es verdad. Que las hacen menos complicadas o menos incómodas. Pero bueno, sí, definitivamente. Además, en la medida que vas haciéndote mayor con ese pie plano no tratado,
las articulaciones empiezan a sufrir y empiezas a tener lo que se llaman ya deformidades fijas, no deformidades móviles. Y las deformidades fijas no son susceptibles a modificarse con una plantilla. Claro. ¿Cuáles serían esas deformidades? No las del mismo pie plano, lesiones degenerativas de las articulaciones que las van rigidizando. Y en este grupo de alteraciones, pues de la estructura y la mecánica, también me puso usted aquí que algo que conocemos como juanetes, hallux valgus. Juanetes, hallux valgus, sí, el famoso juanete. Bueno, el juanete es una de las principales causas de consulta de manera diaria en la práctica. Hay una alteración que tiene el pie, porque lo trajo. Sí, a ver, hay un tema de predisposición genética. Exacto. De eso no hay duda en cuanto a cómo está configurado tu pie. Hijos de padres o nietos de abuelos con juanetes, no es que forzosamente lo van a desarrollar, pero tienen una predisposición a ello. Luego están biomecánicas inadecuadas, el pie plano, por ejemplo. Sí. Uno ve mucho en el pie plano que se acompaña de un juanete. Y luego están las cosas adquiridas como son los calzados. Calzados inadecuados, sobre todo en las mujeres. Por eso es que el juanete es más frecuente estadísticamente en mujeres que en hombres. Sí, estaba pensando en los zapatos, los altos zapatos que terminan los bonitos, ¿no? Que terminan en una punta muy elegante. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Esas alteraciones generalmente requieren, además de cirugía, tratamiento pues de rehabilitación, fisioterapia. Fíjate, dependiendo el juanete siempre se opera, ¿no? A ver, dependiendo del estadio, número uno, y dependiendo de la clínica. Hay pacientes que tienen unos juanetes estadios avanzadísimos y no les molesta, y hay gente que tienen estadios iniciales y tienen mucho dolor. Dicho esto, hay cosas que antes de que se establezca un juanete estructurado, vamos a llamarlo de esa manera, hay cosas que se pueden hacer a manera de disminuir la velocidad de formación, pero sí, ya una vez que tú tienes un juanete estructurado y ese juanete estructurado te está produciendo síntomas, la solución termina siendo quirúrgica. Dentro de la solución quirúrgica, pues bueno, eso sí ha avanzado años luz a lo que se hacía anteriormente. Son cirugías ambulatorias donde el paciente sale caminando. Pero sí, eso requiere cirugía, requiere un proceso de rehabilitación. Pero bueno, se soluciona. Ya vamos a continuar con estas causas estructurales y mecánicas de me duelen los pies. Vamos a escuchar nuestros tips. ¿Sabía usted que el hipo se produce por una contracción involuntaria y repentina del diafragma? Es el músculo que está debajo de los pulmones. Las causas más comunes incluyen comer o beber demasiado rápido, bebidas gaseosas o alcohólicas, emociones fuertes, estrés o cambios de temperatura. Estamos de vuelta en Salud y Bienestar conversando sobre un tema muy común. ¿Por qué me duelen los pies? Tenemos como invitado al doctor Miguel Ángel Sánchez Rubio, traumatólogo, especialista en pie, tobillo y medicina deportiva. ¿Qué especialidad tan difícil? Usted cogió la parte de tobillo y pie y bueno, y todas esas mujeres estamos bravas, no, doctor, yo me tengo que poner mis tacones, tengo una fiesta el fin de semana. Cada cosa de los temas que vamos a hablar que usted me sugirió, salen los tacones por allí y yo dije, le voy a poner mala cara al doctor porque eso no puede ser. Vamos a hablar del juanetillo. Me llamó la atención. Juanetillo desastre. Sí. Vamos a llamarlo el opuesto al juanete tradicional del dedo gordo. El juanetillo desastre es el del quinto dedo, es decir, el más externo, el pequeño de tu pie, y básicamente funciona igual que el juanete del dedo gordo. Es una desviación, una no alineación de la articulación que te va produciendo una desviación del dedo, y eso tiene, desde el punto de vista de cómo te afecta, dos componentes. Uno es que esa desviación del dedo te empieza a afectar los dedos que tienes al lado. Y lo segundo es que ese bulto que va saliendo ahí, pues empieza a producir síntomas por roce
normalmente con el calzado. Claro, o sea, el dedito se va hacia la línea media. Se va hacia la línea media. Como buscando el dedo gordo que está allá. Se mete normalmente debajo de los otros. Del de al lado, del escondido. cuarto dedo. Se mete abajo y rota. Dice que su nombre proviene de la antigua postura de sastres al sentarse con las piernas cruzadas. Exactamente. Increíble, ¿no? Exactamente. Bueno, todos los días se aprende algo. Bunionet. Bunionet, exactamente. Los dedos en martillo. No hay sandalia para eso. No se puede poner sandalia con eso. No me explico un poquito. Los dedos en martillo o en garra o lo que se llaman deformidades de los dedos menores. Sí. Hay 3,5 millones de causas por las cuales eso se ¿verdad? produce. Si queremos resumir, la razón es por un desbalance biomecánico entre los tendones flexores y los tendones extensores, es decir, lo que llevan los dedos hacia arriba y los que llevan los dedos hacia abajo, donde empiezan a haber acortamientos de esos tendones y se empiezan a traer los dedos hacia una posición que no es la como si los tuviera flexionado. Como si los tuvieras flexionados hacia el dorso, entonces así levantadito. Se levantan hacia arriba, pero como los tendones de la planta no se estiran, se los van llevando así la puntica como hacia abajo. Entonces eso es lo que termina haciendo. Entonces eso te produce, además de lo obvio, visual, se nota. Te produce en la parte de arriba roce con el calzado y en la parte de la planta te produce zonas de más presión, que ahí es donde entra como causa de alguna de las cosas que se llaman metatarsalgias centrales. Salen callitos entonces. Salen callitos en la parte de arriba de los dedos y salen callitos hacia la planta del pie. Claro. Eso está asociado con los bonetes, eso está asociado con los pies caos, eso está asociado con una serie de patologías en un momento dado que te producen los dedos. Sí, entonces no puede usar generalmente calzado cerrado. Les complica generalmente. Les complica, tendría que ser sandalia. Pero en el caso de los caballeros, ¿sucede también? Sí, también sucede. ¿Sí? La ventaja que tenemos nosotros es que normalmente nuestros zapatos son más amplios que los de las mujeres. Sí, es verdad. Con lo cual una parte, que es esa parte de los callitos de arriba de roce, lo tenemos menos acentuado que ustedes. Sin embargo, el dolor de la planta del pie y los callos de la planta del pie sí están presentes tanto en hombres como en mujeres. Sí, es verdad. Fíjese que, bueno, no es que yo he hecho un estudio estadístico, pero es raro ver callos en la parte superior en los pies de un caballero. Es raro. Por lo menos en la playa no se los he visto. Es raro. ¿Verdad que sí? En ese caso, eso también es quirúrgico, ¿no? Puede ser sujeto a tratamiento quirúrgico. En etapas iniciales hay ferulitas que puedes usar, hay vamos a llamarlos elementos ortopédicos que puedes usar para corregirlos, pero ya nuevamente cuando pasas a etapas un poco más avanzadas, cuando ya pasas a etapas donde tienes síntomas, sí, son de corrección quirúrgica. Claro. No podría usar, yo me imagino que si son personas que están en donde están las 4 estaciones cuando viene el frío, no puede usar zapatos descubiertos. Sí, tiene que usar babuchitas bien calientitas. Esas personas la pasan más complicado. Sí, tiene los deditos así, entonces es complicado y duelen bastante. Duelen mucho. No, y después esos callitos a veces haces úlceras, haces heridas. Sí. Esas heridas se infectan, entonces es complicado. Claro, pero aparte de la cirugía también tienen rehabilitación. Hay, ¿sí? Como yo repito, en etapas tempranas tienes rehabilitación y hay, vamos a llamarlo, unos aparaticos o unas cosas que te pones, como unas cinchas que te pones hacia los dedos, con unos pads, como unas almohadillas, y eso te ayuda. También en etapas tempranas hay plantillas que te ayudan a manejar esos dedos claro. Pero son con zapatos cerrados, pues. Claro que sí. Ahora, las causas por lesiones o desgaste, ya el espolón calcáneo pues fue tocado en la etapa del comienzo del programa, ¿no? Que va pegadito ahí con la fascitis plantar. Pero aquí hay algo que me llama la atención, el neuroma de Morton. Aquel dolor quemante de repente. ¿Qué significa eso? Y tiene un nombre muy, muy elegante, ¿no?
Fíjate, el neuroma de Morton es un tumor benigno de un nervio que se llama el nervio intermetatarsiano, y tenemos varios nervios intermetatarsianos. El más frecuente es lo que se llama el del tercer espacio, que está entre el tercero y el cuarto dedo del pie, pero lo puedes tener del segundo también, en orden de frecuencia. Es menos frecuente en el primer espacio y es menos frecuente en el último espacio, en el del dedo pequeño. ¿Por qué razón es más frecuente entre el tercero y el cuarto? Por características anatómicas de cómo esos nervios entran en un espacio. Como un túnel. Como en una especie de túnel. Como una especie en una caja donde está. Ajá. 1, 2, porque son zonas de más presión. 3, porque en el caso del cuarto espacio, el quinto dedo es el más móvil de todos. Y en el caso del primero, porque el espacio entre un metatarsiano y otro es mucho más ancho. Es verdad. Es verdad. Entonces, normalmente segundo y tercero, siendo tercero más frecuente, son los que se presentan. Aquí dice que es por lesiones o desgaste, pero desgaste es por lo propio del individuo, ¿no? Normalmente es porque hay un microtrauma sobre esa zona y ese nervio se va irritando. Al irritarse el nervio, él va creciendo en volumen. ¿Okay? Se va haciendo como una pelotica en ese nervio. Y ese nervio va metido como en una caja. Ajá. Pero esa caja la conforman 2 huesos, que son los metatarsianos, y 2 ligamentos muy fuertes, uno por arriba y uno por abajo. Entonces, en la medida que él va creciendo, esa caja le va quedando pequeña. Claro. Y empieza a haber roce. Ese roce a su vez hace que crezca más. Y eso es lo que termina produciendo los síntomas. Pero doctor, ¿él se forma porque usó un calzado inadecuado toda la vida o tiene una actividad física dinámica, pues de los pies diferente, o tiene que ser generalmente por impacto constante? Trotadores. Ambas cosas y una combinación de ambas. Calzados inadecuados que te cierren esos espacios, es decir, que hagan que esa caja sea más estrecha, pues obviamente van a molestar más ese nerviosito. Actividades que hagan que tengas impacto continuo sobre esa zona hacen que ese nervio se irrite y produzca el neuroma, o combinaciones de ambas. Claro. De ambas, un calzado restrictivo y microtrauma. Sí, claro. Yo estaba pensando otra vez en mis tacones, pero claro, si el zapato adelante no es tan angostico, pero los más elegantes son con la puntita aguda, ¿no? Entonces las modelos, pues a la larga van a tener su neuroma de Morton por allí. Probablemente. Sí. Y ese dolor es quemante, punzante y terrible, realmente. Le cambia la cara a la gente. Te cambia la cara. Eso es así, como dice, piedra en el zapato. Piedra en el zapato. Sí. Nunca mejor descrito. Sí, señor, eso es así. Nos queda pendiente tendinitis de Aquiles para nuestro segundo segmento del programa del día de hoy. ¿Por qué me duelen los pies? Ya regresamos con más de salud y bienestar. Y ya estamos de vuelta en Salud y Bienestar con este tema de por qué me duelen los pies. No creo que nadie esté fuera de esto. En algún momento pasa por todas estas situaciones que hemos conversado con nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Sánchez Rubio, especialista en pie, tobillo, medicina deportiva. Bueno, me imagino que te tiene que bregar con estos deportistas de élite. Hay unos que son maratonistas descalzos. No es común. Los he tenido, afortunadamente. Yo me imagino cómo están esos huesitos de la... muy pocos, pero sí los he tenido. Eso debe ser muy interesante, cómo es esa estructura, ¿no? Bueno, sufren de muchas cosas. Sí, verdad. Les recuerdo la retransmisión de Salud y Bienestar por 90.3 FM Unión Radio, sábados 8 de la mañana, domingos 8 p.m, www.mundour.com, Simple TV, canal 980. Nos quedó pendiente del segmento pasado Aquiles, tendinitis de Aquiles. ¿En dónde está Aquiles y por qué se inflamó? El tendón de Aquiles. Sí. El tendón de Aquiles es ese tendón que te llega hacia la zona del talón, en la parte posterior. Sí. Es uno, junto con el tendón rotuliano, los 2 tendones más fuertes que tiene el cuerpo. ¿Verdad? Y que más carga manejan. Dicho esto,
la inflamación del tendón de Aquiles en cuanto a sus bases tiene mucho que ver, o son primos hermanos de la fascitis plantar. Son primos de una misma línea. Y esa línea es una sobrecarga de los grupos musculares de la parte posterior de la pierna, lo que se llama la cadena posterior muscular. Normalmente son patologías por tracción, que quiere decir es una patología por traccionar esa estructura tendinosa que la sobrecarga, la inflama y produce dolor, y con el tiempo esa tracción va produciendo lesiones estructurales, micro rupturas sobre ese tendón, y lo va degenerando, y dentro de esa degeneración lo va endureciendo. Entonces entras como en un círculo vicioso. Si está más duro le doy tracción, no se estira tanto, lo desgarro un poquito más, y así lo vas llevando. ¿Y qué lo ocasiona? ¿Qué actividades en lenguaje común lo ocasiona? Por ejemplo, mujeres, muy rápido, como usted bien dijo, tacones de 6 de la mañana a 5 de la tarde, y luego me paso a un zapato plano, o salgo a correr, o salgo a jugar pádel, o salgo a jugar pickleball. Es decir, estoy pasando de una estructura que está acostumbrada a funcionar en una distancia anatómica, la quiero pasar a la totalmente opuesta. O sea, más elongado, más estirado. Exactamente, viene de estar cortico a pasarlo elongado. Claro. Y además de eso le meto aceleraciones, le meto brincos, le meto saltos, le meto 10.000 pasos. Claro. Pues eso sucede. Deportes de alto impacto, donde saltas, brincas, por ejemplo, tenis, la misma carrera, fútbol, en el caso algo muy, muy local que es el béisbol, los catchers. Los catchers, por un tema de posición, sufren mucho de lesiones del tendón de Aquiles. Luego están condiciones, vamos a llamarlas generales. Hay una que la gente no se da cuenta, y hay medicamentos que te hacen más propenso a tener lesiones de los tendones de Aquiles, como dentro de los antibióticos están las quinolonas. Wow. Ciprofloxacina, levofloxacina, todas estas, eso está más que demostrado que te matan el tendón de Aquiles. En el caso de la gente que tiene que recibir esteroides, hay una práctica, esteroides sistémicos, vamos a llamarlo de esa manera. Hay una práctica a veces muy común entre ciertas personas que trabajamos en esto, que es las infiltraciones con esteroides de los tendones. Se lo iba a preguntar. Y eso es matemático. Tú infiltras con esteroides un tendón de Aquiles, y eso es un tendón de Aquiles roto. Te puede solucionar el problema en el momento, porque es un antiinflamatorio, pero eso estadísticamente es un tendón grave, ¿no? Es un tendón que se va a romper. Entonces, vamos a infiltrar el tendón, sí, chévere, saliste de ahí con una sonrisa de oreja a oreja. A mediano plazo, ese es un tendón que está roto. Entonces te haces un problema adicional. Ese tendón de Aquiles debe ser intervenido, nunca es intervenido quirúrgicamente. Lo intervienes cuando hay una lesión estructural. Porque es vital, su funcionamiento es vital. Pero afortunadamente la mayoría lo podemos manejar por vías conservadoras. Fisioterapia, ondas de choque, infiltraciones con plasma rico en fibrina, sistema superinductivo, las mismas plantillas, modificaciones de calzado. O sea, es susceptible al tratamiento conservador. Dicho esto, ya cuando tienes una lesión estructural importante, pues sí, tienes que recurrir a la cirugía, y es importante hacerlo antes de que se te rompa, porque no es lo mismo desde el punto de vista de pronóstico un tendón roto que un tendón no roto. Claro, me imagino que usted debe tener un archivo con todas las modelos, ¿no? De los estiletos, que después que ya salen de las pasarelas vamos para donde el doctor. Sí las hay, y últimamente con el auge del pádel, las lesiones de Aquiles, en mi caso, se han disparado. Claro. O sea, es como una moda ese deporte. Tiene un componente importante
de masificación. Pues. Claro que sí. Ahora vamos con estos huesitos que tienen un nombre muy bonito, ¿no? Los sesamoideos, la sesamoiditis. Bueno, todo lo de itis es inflamación. Es inflamación. Pero uno dice, bueno, son unos huesitos chiquitos. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Que duele tanto. Mientras más chiquito, peor es el dolor. Los sesamoideos son dos huesitos que están debajo del dedo gordo, en la zona donde tienes el gordito en la planta del pie, donde va el dedo gordo, sesamoides, porque parecen unas semillas de sésamo. Sí, sí. Y ellos tienen dos funciones. Una básica, que es la de dispersión de carga a ese nivel. O sea, le quitan carga a la articulación como tal. Aunque son óseos, fungen como una especie de muelles de dispersión de carga. Y lo segundo es que trabajan modificando, y esto es un poco técnico, el brazo de palanca del tendón del flexor del dedo gordo. Entonces, normalmente esos huesitos se inflaman por impacto. Por impacto puede ser impacto agudo, puntual. Te caíste, brincaste y caíste sobre la punta del pie y los inflamaste, o por impacto repetitivo, y ahí ya entran las lesiones por estrés, las lesiones por impacto repetitivo. Normalmente la sesamoiditis es la etapa inicial de lo que posteriormente puede suceder, que es una fractura por estrés del sesamoideo, y duele muchísimo porque es la zona vital de carga en el momento que se llama de despegue de la marcha, es decir, cuando tu pie te impulsa hacia adelante, esa es la zona que lleva más presión y más carga. Volvemos al tema de que sus pacientes de tacones, bailarines por sobrecarga, definitivamente. qué importantes son esos sesamoideos, esa carga, porque hay que ver que los bailarines... Tú que mencionabas las modelos, eso es una patología básica de tacones altos. Doctor, y los bailarines, la zapatilla de los bailarines, hay que ver que tiene una carga importante, ese tercio anterior, donde están los dedos, y el dedo gordo tan importante. Sí. Porque digamos que estos dos huesitos pues están con el dedo gordo haciendo todo lo posible porque todo salga bien. Es así. Claro. También mencionamos aquí el sobrepeso, porque hay personas que dicen, yo antes no sufría de los pies, pero mira, de unos años para acá, bueno, me duelen todos los pies, eso es horroroso lo que me pasa. Eso tiene que ver también que afecte toda la estructura de la planta, igual que la metatarsalgia, todo eso. La gente dice, tengo como una bola en la planta del pie. Dice, tengo mi pie montado, mi planta del pie, como si tuviera una bolita dura ahí. Yo le digo a la gente que el tema del peso es un elemento asociado o agregado a. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor tú tienes un sobrepeso y no tienes una estructura que te haga propenso a alguna lesión, y ese sobrepeso a lo mejor lo llevas con un zapato adecuado, con alguna cosa. Claro. Pero si obviamente tú tienes alguna propensión a desarrollar algo, y además de esto le estás metiendo un peso elevado de carga diaria y continua, pues eso hace que esos procesos se aceleren o que se hagan más intensos en un momento dado. Las metatarsalgias. Las metatarsalgias es una bolsa muy grande. En las metatarsalgias están el mismo neuroma de Morton. En las metatarsalgias están los dedos en garra en un momento dado. En las metatarsalgias están la sesamoiditis que acabamos de hablar. Y en las metatarsalgias están también problemas biomecánicos de aumento de la presión en la parte anterior del pie. El antepié. El antepié. Y aquí entran y damos vuelta a lo mismo, desde calzado, pasando por actividad, pasando por condiciones de aumento de presión adelante o aumento de carga adelante y volvemos a lo mismo, problemas biomecánicos de marcha. Claro, porque el sobrepeso, además del que estamos hablando del pie, porque es una sobrecarga, es como, voy a hacer esta analogía, ¿no? Las estructuras que pintan los arquitectos, lo diseñan en sus páginas, un edificio de 4 pisos, pero luego ya el edificio, y vive el primo, el sobrino, ya tiene 7 pisos,
arriba hay una piscina también, entonces el pie, la rodilla y la cadera, Sí. y los morrales, todo lo que tiene, o sea, toda esa grasa es como morrales que le agregas al cuerpo, Sí, ¿cierto? Es un aumento de las cargas y de las Claro, presiones que tienen que sufrir claro, esas articulaciones y esas estructuras y anatómicas. todo eso es dolor, Y todo eso es todo dolor, eso se genera, normalmente se traduce en dolor. Sí. claro. Ahora bien, esta fractura por estrés que usted mencionó hace rato, como el estrés siempre nos ha acompañado, y uno lee este tema, fractura por estrés, uno dice, pero ¿cómo ese huesito se va a fracturar porque está estresado? Pues sí, sí, porque Sí, bueno, vamos a explicar eso, no es ¿verdad? el estrés de Sí, sí, yo estoy estresado, pero yo les hago ajá, un ejemplo, se lo pongo muy fácil. Es el palito que tú agarras entre los dos dedos y ujú, lo empiezas a flexionar. ajá, Y lo flexionas, lo flexionas, lo flexionas, lo flexionas, lo flexionas. A la vez 1000, pues ese palito se rompe, craquea la estructura. Es claro, lo que se llama una lesión por fatiga de material, ok, tan sencillo como eso. claro, Entonces, ¿dónde hay las fracturas por estrés? Cuando esa fatiga sobrepasa la capacidad del cuerpo de reparar. Entonces, claro, lo estoy fatigando, pero el cuerpo no está siendo capaz de, al mismo ritmo, hacer la reparación. Entonces, degeneras en una falla de ese material, en este caso el hueso, y pum, y se fractura. sí, tienes toda la razón, es así, correr, saltar, aumenta la actividad física Es que no me fui de viaje prevista. y yo nunca he caminado. Bueno, de las fracturas Bueno, por estrés en claro, el pie son las fracturas de los caminantes. sí. Me fui de viaje y yo nunca he caminado muy poco y me caminé Europa como un loco, talada. Y ahora me duele el pie. Ahora llega con unas babuchitas de Ahora Navidad. llega con el pie y llega con el pie hinchado y entonces dice, no, que eso es una tendinitis. Sí, sí, Porque las fracturas por estrés, para diagnosticarlas, tienes que pensarlas. claro, es verdad, si no lo piensas no vas a llegar al diagnóstico. Bueno, las patologías del pie, esa es una parte de nuestro cuerpo que gracias a él estamos aquí, pues en todas partes podemos cargar todos esos morrales encima, ¿no? Pero de verdad lo del peso es importante. También esos pacientes que tienen gota. Vamos a hablar de la gota, porque se antoja de ese piecito tan bonito y que duele muchísimo. La gota es lo que se denomina una artropatía por depósitos de Ujú, cristales, ujú, en este caso de ácido úrico. ujú. Normalmente en el caso del pie toma el dedo gordo, Exacto, porque la le gusta el gordo. articulación del dedo gordo. Hay características de las membranas que ahí se alojan, que es la sinovial de Ujú, la articulación del dedo gordo, que te hacen propensos a que esos depósitos vayan ahí como primera estación. Pero tú claro, puedes tener gota ahí, después tener gota en el tobillo, tener gota en el medio pie, tener gota en articulaciones más alejadas de lo que es el claro. dedo gordo. Y es el clásico que de la noche a la mañana se me puso el dedo gordo como un bombillo hinchado, Ujú. rojo y muy doloroso. Eh, Usualmente viene está en personas que ya saben que sufre de niveles de ácido úrico Ujú, alto por o supuesto. de primera aparición y es que llevo una temporada comiendo mucha carne, comiendo mucho marisco, comiendo muchas, o sea, haciendo transgresiones normalmente dietéticas, Claro, que te hacen ir acumulando ácido úrico y cuando pasas ya de un nivel, ese ácido úrico precipita en cristales y se aloja ahí. Esos cristales irritan la articulación y es lo que termina produciendo esa inflamación. claro. En este caso, generalmente la gota, el paciente que tiene gota, dolor en ese gordito, llega primero al médico internista o sale directo y dice, yo voy para donde el doctor Miguel Ángel, porque Normalmente para que llega, el doctor me ponga un dedo nuevo ahí. normalmente llega al traumatólogo. Sí, Normalmente llega claro, al dirá, bueno, es traumatólogo. un hueso, tiene que Es tengo una que ir para... articulación, voy ¿Qué al le hace usted traumatólogo. en el consultorio? Porque no se lo puede ni tocar. En el consultorio hacerle como tal no le haces nada, pero inicialmente haces dos cosas. Uno, Ujú, manejar el proceso inflamatorio, ajá, y eso lo haces con medicación. claro. Dos, en la medida de lo posible le quitas carga, que Ujú, es carga, y zapatos especiales que te limitan la carga hacia el dedo, y eso te produce un alivio del dolor.
Y lo tercero es manejar los niveles de ácido úrico. Sí, claro, esa es la sangre. parte ya... Esa es ya la parte metabólica. Sí, metabólica claro, con sus colegas, cercanos al consultorio. Pero el paciente le llega a usted con el dedo gordo, pues súper inflamado. Sí. Hay otras patologías que afectan el pie, pero son causas, como usted bien dice, metabólicas, como la neuropatía diabética, que también tiene mucha preferencia por los pies, toda la vascularidad. Generalmente en la parte del área de traumatología, ¿qué le orienta? ¿Qué le dice a su paciente? Porque le dice, doctor, algo tengo que tener en el pie. Me paro de la cama y me quiero volver a acostar. Bueno, en el caso de la neuropatía, tú tienes neuropatía de la diabética, tienes neuropatía que usualmente es sensitiva, si bien también puedes tener un componente motor en algún momento, pero lo usual es que es sensitiva. Y eso entra en el espectro de las polineuropatías sensitivas, que es como un baúl gigantesco. Sí. En el caso de la neuropatía diabética, el norte es la prevención, es decir, prevenir que no te dé, porque una vez que te da, ya lo que te queda es manejar el síntoma. Claro. ¿Qué quiere decir eso? No, lo que tú puedes hacer no es curativo, sino termina siendo paliativo, que es válido porque buscas manejar el síntoma, pero si no hay un control adecuado del azúcar, no hay un control adecuado de esos niveles de azúcar, por mucho que tú le hagas cosas para paliar los síntomas, eso es una cosa que va a seguir en progresión. Claro. Les recuerdo que estamos conversando con el doctor Miguel Ángel Sánchez Rubio, traumatólogo, especialista en pie y tobillo, en medicina deportiva. ¿Por qué me duelen los pies? Como se habrán dado cuenta, pues esto es bien largo, hay muchísimas patologías en las diferentes etapas de la vida, pero generalmente ya cuando es un adulto. Y esto nos lleva pues a pensar que hay cosas por que la estructura, el ensamblaje, vamos a decirlo así, del pie, de los huesitos del pie y del tobillo, trajeron algún problemita allí de ubicación, ¿no? De tamaño, de lo que sea. Otros son por causa sistémica, otro es por el trato que se le da durante la vida, la actividad física, los calzados, una cantidad de cosas, o comorbilidades como la neuropatía diabética, pacientes con enfermedades metabólicas que piensan que nada más es porque tienen problemas con el azúcar, y eso golpea todo el organismo. Todo el organismo tiene que ver, hasta los ojos y el riñón, porque de verdad que esa enfermedad metabólica hay que cuidarla mucho y prevenirla en el caso de que haya pues familiares con lo mismo. También hay problemas circulatorios que hacen que el paciente con un problema circulatorio vaya donde usted dice, no soporto, es una cosa quemante que me da, por ejemplo, a nivel, voy a decirlo con el nombre, como las batatas hacia abajo, doctor, por el talón, y son problemas circulatorios. Sí, a ver, tienes dos grandes grupos, tienes los problemas de origen venoso y tienes los problemas de origen arterial. Se comportan un poco distintos uno de otro. Claro. Pero el síntoma común es pesadez, dolor en un momento dado en los pies. Normalmente los venosos van acompañados de aumento de volumen de esos pies. Van acompañados muchas veces de cambios, lo que se llaman cambios tróficos, cambios en la apariencia de la piel, los vellos de la pierna, del pie. En cambio, los arteriales normalmente son más agudos, es decir, más que sensación de pesadez, van de la mano de dolor agudo después de actividad o durante la actividad. Y así como los venosos se hinchan, los arteriales te producen cambios de coloración en esos dedos del pie. ¿Por qué? Por una falta de irrigación normalmente. Los arteriales es porque esas arterias, que son las que llevan la sangre al sitio, se tapan y llega menos sangre. Si llega menos sangre, llega menos oxígeno y hace
vamos a llamarlo para hacerlo sencillo, como pequeños infartos, no del corazón, pero de las estructuras que tienes ahí. En cambio, los venosos es todo lo contrario. Los elementos, que son las venas que te sacan la sangre de esos sitios, se dilatan, no son efectivas sacando la sangre, y hay una acumulación de líquido a ese nivel. Doctor, cuando le llegan a su consulta los pacientes con todas estas patologías tan bien explicadas, y de verdad que se lo agradezco, ¿qué le dice siempre a sus pacientes? Uno siempre quiere que el paciente se lleve un mensaje muy importante que tiene mucho de prevención, pero que antes de que él se vaya y le diga, no me va a mandar una vitamina, un complejo B, porque seguro que se lo dicen. ¿Qué le dice a sus pacientes sobre esos pies? Yo lo que le digo, hay dos cosas grandes. Uno, no es normal que duelan los pies. Qué bueno. O sea, la normalización del dolor. Uh-huh. No, porque es que ya estoy viejo. Sí, o no, ya me acostumbro, o no, sí. O lo llevo. Total. Sí. Nuevamente, no es lo mismo tratar los problemas en etapas tempranas que cuando ya están estructurados. Claro. Y lo segundo es el cuidado de los pies. Eso, vamos a hablar. Te pintas las uñas, te arreglas las uñitas, te pones la cremita, pero tu calzado no es el calzado adecuado. Correcto. Tu actividad no es la mejor actividad en un momento dado para el cuidado de ese pie, lo que conversamos del peso. Entonces, es muchas veces una zona que la dejamos de lado. Abandonada. Uh-huh. Y que nos hace un trabajo continuo y diario a nuestro favor. Es recomendable que después de una jornada diaria y uno pues ya llega a su casa como yo, como usted, como Juan, y dice, a descansar, pero no solo el cuerpo. ¿Qué le presta a esos pies? ¿Qué le provoca? ¿Qué le provoca a esos pies? Uh-huh. Hay mucha gente que dice, no, es que yo en lo que llego a mi casa me quito los zapatos. Es cierto. Y ando descalzo. Es cierto. Muy cierto lo que está diciendo. Entonces resulta que tú tienes un pie que lo tienes acostumbrado a estar metido en una caja, que es el zapato. Sí. Que el zapato vamos a llamarlo, te compensa en muchos casos deficiencias que tienes. Claro. O te obliga a veces a hacer cosas que no deberías hacer. Claro. Y te desnudas de esa caja y le dejas todo el trabajo que él no está acostumbrado a hacer. Claro. A unas estructuras como vino al mundo, sin zapatos. Que están en reposo. Claro. Entonces, esas dicen, ¿y ahora cómo hago? Claro. Entonces, yo a veces le digo que